para llegar a ti como una bendición, para abrir tus alas al amor de Dios. Irradia. Un proyecto de la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Arquidiócesis de Santiago de Cuba. Saludos a todos los que nos acompañan en este día en que venimos a compartir la fe con nuestra comunidad. Bienvenidos a este encuentro fraternal con la Iglesia toda, como cuerpo místico de Jesús. Irradia está contigo. Irradiando la fe. Para la reflexión de hoy, contamos con la presencia de la hermana Soledad Galerón, religiosa claretiana de nuestra Arquidiócesis de Santiago de Cuba. Me da alegría encontrarnos de nuevo un domingo más. Reciban mi saludo cariñoso y la invitación a abrir nuestro oído y corazón a la palabra que a través de la Iglesia Dios quiere comunicarnos en este tercer domingo de Cuaresma. La palabra de Dios siempre nos trae un mensaje de esperanza y liberación. Y hoy necesitamos más que nunca esta palabra que nos ilumine y sostenga en este tiempo de pandemia que por la distancia social, el confinamiento, el cuidado de los niños, ancianos y la lucha por la sobrevivencia tan larga y dura se nos está haciendo. En este tercer domingo de Cuaresma vamos a reflexionar el texto del Evangelio de Juan de la purificación del templo. Texto que con diferentes matices y subrayados también presentan los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Cuando los 4 evangelios
narran un mismo hecho o dicho de Jesús, nos encontramos ante algo de significado importante para la comunidad cristiana. Antes de escuchar el Evangelio, me gustaría recordar brevemente que el Evangelio de Juan tiene unas características diferentes a los otros. Es el último de los Evangelios escrito y es fruto de la reflexión y profundización que la Iglesia ha ido haciendo sobre la experiencia y el hondo sentido de Jesús de Nazaret y su resurrección. Es importante tener en cuenta que Juan en sus escritos va mucho más allá de los acontecimientos que narra. Quiere llevarnos a lo profundo del sentido que tienen los hechos y las palabras de Jesús, tanto para las primeras comunidades como para las nuestras hoy. Su Evangelio es como un pozo en el que cuanto más se desciende, más se percibe su profundidad. En pequeños acontecimientos de la vida cotidiana, una boda, un encuentro casual con una mujer, con un ciego, un lavatorio de pies, Juan nos introduce en la hondura de un verdadero acontecimiento teológico, una manifestación de Dios que interpela nuestra vida. En sus escritos encontramos un primer nivel de superficie, es decir, inmediato, el nivel de la experiencia humana. Agua, vino, pan, expulsión del templo, una conversación, lo que nuestros sentidos perciben. Pero no quiere que nos quedemos ahí, sino que la palabra o frase de Jesús nos haga caer en la cuenta de que hay algo más de lo que se ve. Es el nivel de la contemplación del misterio de Dios. Y finalmente Juan explica el sentido profundo de lo narrado, nos revela ese misterio para que creamos en él. Nosotros también en la vida cotidiana estamos llenos de signos, símbolos, iconos. Son formas de lenguaje, de comunicación, que van más allá de las palabras habladas o escritas y nos ayudan a percibir y comunicar realidades que no es posible expresar o captar con otros medios. Frecuentemente Juan nos habla por medio de signos con los que nos sitúa ante la palabra para que la escuchemos y la acojamos. Así nos abrimos a la dinámica del encuentro con el Señor resucitado que nos transforma y hace de nosotros los testigos gozosos que el mundo necesita. Los signos aparecen frecuentemente en el Evangelio de Juan. En el capítulo 20 explica su sentido. Jesús, dice, realizó muchos otros signos. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Los signos que Jesús realiza nos orientan hacia su persona y nos descubren su fuerza salvadora. Ante esos signos solo cabe el reconocimiento de Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías, el revelador del Padre. Ahora vamos a escuchar el Evangelio de Juan en el capítulo 2, los versículos del 13 al 25. Les animo a tener a mano la Biblia para que podamos más fácilmente seguir el texto que vamos a reflexionar. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: «Quiten esto de aquí,
No conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿Qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. El primer versículo nos sitúa en el tiempo y el espacio. Está cercana la fiesta de la Pascua, la más grande del pueblo judío. En ella celebran la liberación de Egipto y la alianza que el Señor, su Dios, ha hecho con ellos. Jesús, como buen judío, sube al templo con sus discípulos. El versículo 14 describe el espectáculo que Jesús encuentra en los atrios del templo. Notemos que el templo no es para Jesús solo casa de oración, como describen los otros evangelios, sino la casa de su Padre. Y la han convertido en un mercado. Marcos, Mateo y Lucas dicen en cueva de ladrones. El versículo 15 y 16 refieren la reacción de Jesús. Hace un látigo y arremete contra comerciantes, animales, los bancos de los que cambian monedas, etc. Este gesto, nos dice el Papa Francisco, que no fue una acción violenta, y tanto es verdad que no provocó la intervención de los vigilantes del orden público, la policía, no, sino que fue entendido como una acción típica de los profetas, los cuales a menudo denunciaban en nombre de Dios abusos y excesos. Jesús está haciendo aquí realidad la profecía de Malaquías. De pronto entrará en el santuario el Señor que buscan, el mensajero de la alianza que desean. Mírenlo entrar. ¿Quién resistirá cuando Él llegue? Jesús aparece con poderes divinos para purificar la casa de Dios. A los apóstoles este gesto les recuerda el Salmo 69. Me devoró el celo de tu templo y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Pero la revelación más importante la hace Jesús en los versículos siguientes. Derriben este templo y en 3 días lo reconstruiré. Se refería al templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de la muerte, los discípulos se acordaron que había dicho eso y creyeron. Estamos, pues, ante un texto que anuncia la Pascua de Cristo. Los judíos no entienden esas misteriosas palabras. Están, como nosotros tantas veces, en un nivel superficial. Jesús va a entregar voluntariamente su cuerpo a la tortura y a la muerte, pero a los 3 días el Padre se lo devolverá glorioso. Jesús está revelando el misterio de su muerte y resurrección, y con ello que la Pascua de Jesús inicia un nuevo culto y un nuevo templo, el culto del amor y el templo de Cristo resucitado. Estamos invitados a ir más allá de los templos de piedra
y entender cómo el cuerpo de Jesús, muerto y resucitado, se convierte en el lugar donde Dios se manifiesta, verdadero templo en el que nos ponemos en contacto con Dios. Para Jesús ya no hay lugares profanos. Cuando habla del templo como su cuerpo, habla de que las más pequeñas criaturas albergan de alguna manera el creador del universo. Respetar cada cuerpo, cuidarlo, honrarlo, amarlo, es el culto que a Dios le agrada. Los últimos versículos son una clara alusión a la presencia del Espíritu que recibimos por la fe y el bautismo y que nos hace a todos templos de Dios. Lo veremos muy claro si leemos el capítulo 8 de la Carta a los Romanos. Anímense a leerlo. En las últimas líneas nos dice Jesús que sabe lo que hay dentro de cada corazón. Estas palabras son de consuelo, porque Dios conoce nuestras luchas, nuestras dudas, los buenos deseos, búsquedas, miedos, fragilidad. La presencia de su Espíritu en nuestro corazón nos da luz, fortaleza, ánimo y la capacidad para hacer de nuestra vida un verdadero culto a Dios y un sincero servicio al hermano, que es lo que realmente da gloria a Dios, y nos hace en nuestro ambiente testigos de un camino de humanización verdadera. Que te conozca y te haga conocer, que te ame de tal forma que todos te quieran amar, que mi vida sea un servicio a ti, tal que todos te quieran servir, haz que te alabe y te haga alabar, que te conozca y te haga conocer, que te ame de tal forma que todos te quieran amar, que mi vida sea un servicio a ti, tal que todos te quieran servir, haz que te alabe y te haga alabar, que te conozca y te haga conocer, que te ame de tal forma que todos te quieran amar, que mi vida sea un servicio a ti, tal que todos te quieran servir, haz que te alabe y te haga alabar. Conscientes de los buenos deseos y de la fragilidad de nuestra fe, acudamos confiadamente a nuestro Padre diciendo: Padre, escucha nuestra oración. Padre, escucha nuestra oración. Que la Iglesia, cuerpo de Cristo, se entregue con corazón generoso a la evangelización y el servicio de todos los pueblos. Te pedimos. Padre, escucha nuestra oración. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, diáconos, animadores de comunidades, catequistas, para que sean testigos de tu amor misericordioso para con todos, te pedimos. Padre, escucha nuestra oración. Que la luz y la fuerza de tu Espíritu se derrame sobre los políticos, científicos, economistas, personal de la salud, y los mueva a la verdad,
la justicia y la solidaridad. Te pedimos. Padre, escucha nuestra oración. Para que se sientan en tus manos de Padre los que sufren la injusticia, la violencia, la enfermedad, la falta de medios, las consecuencias de la pandemia. Y para que nos concedas que encontremos soluciones a la compleja situación de nuestro mundo, te lo pedimos. Padre, escucha nuestra oración. Tú que habitas nuestros corazones, concédenos reconocer tu presencia en cada ser que vive en nuestro universo y cuidarlo con ternura. Te lo pedimos. Padre, escucha nuestra oración. Acoge a todos los difuntos en tu corazón misericordioso y dales la gloria eterna. Te lo pedimos. Padre, escucha nuestra oración. Con las palabras que Jesús nos enseñó, pidamos especialmente que sepamos santificar su nombre con nuestra vida cotidiana, entregada al servicio de quien nos necesite. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Al despedirme, les quiero comentar lo que imagino ya saben, que el día 3 de marzo comenzamos el año claretiano, en memoria del 170 aniversario de la llegada de Claret como arzobispo a esta arquidiócesis. Como hija de San Antonio María Claret, deseo y pido al Señor que el año sea una oportunidad para conocerle y, sobre todo, para dejarnos inspirar por su gran espíritu misionero, su trabajo incansable, su fortaleza ante la adversidad, su ternura para con los pobres, enfermos, presos, su preocupación y trabajo para mejorar las extensas zonas rurales de su inmensa diócesis, que en aquel tiempo era desde Morón a Punta de Maisí. Y la recorrió toda casi 4 veces en misiones y visitas pastorales. No tenemos más tiempo en este programa, solo les animo a participar en las distintas actividades que en el año se vayan organizando en la medida que la pandemia nos deje. Estén al tanto porque sobre él irán apareciendo textos, comentarios, reflexiones en los medios de comunicación de la arquidiócesis. Soy María Soledad Galerón y me despido diciéndoles que Claret llevaba la palabra en el corazón y fue siempre la luz de su caminar, el sentido de sus decisiones y la inspiración de sus proyectos apostólicos. Les dejo escuchando el himno a Claret. Deseo a todos un buen domingo, esperando que sigan sintonizando con nosotros domingo tras domingo para dejarnos irradiar por la palabra de Dios. Con mucho gusto hemos realizado este programa para ustedes desde la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Arquidiócesis de Santiago de Cuba. Es la voz de la Iglesia Católica Santiaguera que se levanta para estar contigo. Irradia. Señor, cruzando tu camino, que al verte por tu nombre te llamó, para hacerte testigo de su reino, como fiel mensaje
mensajero de su voz, y tú pasabas mares y montañas, proclamando el mensaje del amor. Llegaste hasta las islas más lejanas, anunciando a los hombres el perdón. Claret, voz peregrina que va sembrando la gran noticia, la salvación. No importan razas ni pueblos, solo hay un Padre, solo un Señor. Claret, desde tu vida Dios nos señala nuestra tarea, nuestra misión. Vamos siguiendo tus huellas, gritando al mundo, Dios es amor. El Evangelio fue tu rumbo, tu vida Cristo mismo la llenó, y la hiciste llegar hasta los hombres, como el Hijo en María se los dio. Nosotros seguiremos tus caminos, como nueva familia del Señor. Queremos ser también la luz del mundo, levadura de vida y salvación. Claret, voz peregrina que va sembrando la gran noticia, la salvación. No importan razas ni pueblos, solo hay un Padre, solo un Señor. Claret, desde tu vida Dios nos señala nuestra tarea, nuestra misión. Vamos siguiendo tus huellas, gritando al mundo, Dios es amor. Que va sembrando la gran noticia, la salvación. No importan razas ni pueblos, solo hay un Padre, solo un Señor. Claret, desde tu vida Dios nos señala nuestra tarea, nuestra misión. Vamos siguiendo tus huellas, gritando al mundo, Dios es amor.